por las palabras que tú has mencionado, que tú has hablado. Es tiempo de cambiar. De aquí en adelante tu vida va a cambiar por las palabras que tú hablas. Amén. Creo que los que me conocen nunca han oído de mí una palabra negativa hacia mi esposa. Sí. ¿Tenemos situaciones? Sí, nunca hablamos nada. Por ejemplo, el miércoles que fuimos para esta reunión, ¿cómo no está? No habla español. Ella su papá es muy paciente, ¿verdad? Le gusta llegar tarde a todos los eventos. Y cuando ella está así, le digo, estás en el cowboy mood. Why? Because you late. Y va como que si nada ha pasado. Y yo por dentro voy que me chillan los nervios, que a mí no me gusta llegar tarde. Pero con todo y eso, viajamos, salió un poco tarde ella de su trabajo, yo paciente en el carro. Después de que íbamos, teniendo la posibilidad de comer en ese lugar y gratis, no agarré nada de ahí, mejor te paras y yo ya es la 1. Tenemos que estar allá. No le dije nada, pero yo pensando en mí. Mejor párate y compras algo ahí. Me paré, compró, se fue comiendo como si nada. Y yo por dentro que me iba quemando. Nos enojamos. Yo iba enojado. Pero nunca le dije nada. Nunca le dije nada. Ella contenta comiendo. Llegamos a Indiana. La bajo en la puerta de enfrente. Me voy a parquear y vengo por ti. Llegué, entré al evento. Ella estaba esperándome ahí. Me agarra del brazo y vayámonos. Como si nada. Y yo por dentro dije, gracias Dios porque no dije nada. Si yo digo algo, no dice Santiago que la lengua es un miembro bien pequeño, pues puede encender un fuego. ¿Cuánto fuego enciende cuando tú contraatacas a tu esposa? ¿Cuánto fuego enciendes? Ush. Eso es una realidad. Pero yo he aprendido con el transcurso de los años y con mi parte del pacto matrimonial, que por mucho, y ella ha aprendido igual, de la misma manera. No me contesta, yo no le contesto. Cambiamos la conversación y ¿sabes qué? Nos gozamos en esa conferencia, en el servicio en la noche, la hora y media que alcanzamos, llegamos media hora tarde. Alcanzamos tremendo, mucha bendición, que si yo hubiera abierto el pico, como decimos, hubiéramos llegado enojados, frustrados y yo no hubiera recibido nada de Dios. Eso es lo importante. Por eso es importante el poder de las palabras. Santiago dice, un miembro muy pequeño puede prender un bosque. Por tus palabras se puede quemar tu casa. Por tus palabras tus hijos se pueden ir al mundo. Por tus palabras tus familiares, todos los que están contigo, puede traer consecuencias graves. Hoy vamos a hablar del poder de las palabras y le damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Proverbios 4:20. Hermanos, nosotros no tratemos de pelear ni tratemos de contradecir a Dios. Proverbios 4:20 y 22. 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones. ¿Sí? No tenemos que contradecir a Dios, Él tiene toda la razón. Nos lo está diciendo Proverbios. Dios tiene toda la razón en todo. A Él no le puedes contradecir. Dios tiene toda la razón. Por eso dice, hijo mío, esté atento a mis palabras, escúchales porque mis palabras van llenas de mi razón, no de la tuya. Verso 21, que mis palabras no se aparten de tus ojos, guarda siempre tus palabras en medio de tu corazón, porque mis palabras, que son mis razonamientos, mi poder, esas te van a dar vida si tú las sigues buscando. No solamente eso, van a ser medicina a todo tu cuerpo. Las palabras, la razón de Dios.
La prosperidad también es para nosotros. La prosperidad que Dios nos da es una prosperidad en todo. La mujer de flujo de sangre no solamente estaba enferma del flujo de sangre, había perdido sangre por 12 años. ¿Cuál era la condición de esta mujer? Anémica probablemente. Si en aquellos tiempos estuviera lo que la ciencia como está hoy, que la meten en un tubo ahí, que no sé ni cómo se llama, porque yo nunca voy y me ha dicho mi esposo, no, la meten en un tubo y en ese tubo te dicen todo lo que tienes. ¿Cómo se llama eso? Escáner, eso como le llamen. Y ahí sales todo y cuando sales de ese tubo sales todo asustada porque, ay, tengo esto. Ellos no tienen la razón, Dios es el que tiene la razón. Allá tú si te dejas meter en esos tubos. Si esta mujer la hubieran metido en ese tubo, ¿qué hubiera salido? Cáncer, leucemia, porque 12 años perdiendo sangre, hermanos. 12 años perdiendo sangre, ¿no hubiera estado leucemia en ella? Y otro tipo de enfermedades. Pero ella le dio vida a la razón de Dios. Ella empezó a hablar y dijo, si tan solo toco el manto de Jesús, si tan solo habló las palabras de Dios y comenzó a decir, si tan solo toco el manto, ella comenzó a tener un punto de contacto. Ese punto de contacto es lo que Dios tomó en fe para que esta mujer recibiera la sanidad. El poder de las palabras. La mujer fue desarrollando fe cuando ella habló el punto de contacto que era fe. Cuando esta mujer desarrolló una fe, tocó el manto de Jesús y Jesús le dijo, sé libre, sé sana de tu azote. ¿Qué lo azotaba? La azotaba muchas enfermedades. Amén. La azotaba muchas enfermedades. Y Dios le dijo, sé sana de tu azote. Fue sana de todo. Oh Dios. Ok. Fue sana de todo. Amén. Cuando nosotros solo hablamos las palabras correctas, somos salvos de nuestros azotes, somos salvos de nuestras aflicciones y somos libres de todas nuestras aflicciones cuando nosotros hablamos las palabras correctas. Amén. Pastora, en la cocina veo que faltan muchos. ¿Están trabajando allá o están en la? Pregunte que nada más ocupen uno o dos y los demás se vengan, porque veo que a lo mejor todos están allá. Cuando hablamos palabras correctas, somos salvos de nuestros azotes y de nuestras aflicciones. Somos libres de nuestras aflicciones cuando nosotros hablamos las palabras correctas. Proverbios 4:20. Acuérdense, hijos míos, estén atentos a mis palabras. ¿Qué tienes que escuchar tú? ¿La palabra de tu suegra? ¿La palabra de tu suegro? ¿La palabra de tu amigo? ¿O la palabra de un pastor que no te habla en fe? ¿Qué tienes que escuchar? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene toda la razón para tu vida. Amén. Nuestro corazón tiene que estar lleno siempre de la palabra de Dios. Cuando recibimos a Jesús, encontramos vida. Amén. Y encontramos medicina para todo nuestro cuerpo. Así dice, ¿verdad? Encontramos vida y encontramos medicina. Amén. En el libro de Juan 5, empezando en el verso 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años has estado enfermo tú? Había un hombre que tenía 38 años enfermo. Este hombre todavía no tenía un encuentro con Jesús. En el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, él le dijo, mira, Dios te da una opción. Dios sabe que llevas muchos años enfermo o enferma. Y Dios te da una opción. ¿Quieres ser salvo? ¿Sano? ¿Qué le contestarías o qué le contestaríamos a Jesús hoy? ¿Quieres ser sano? Sí, Señor, pero mi doctor dice que... Sí, Señor, pero tengo cita. ¿Quieres ser sano? Sí, Señor, pero es que... A mí, ¿cuál es tu respuesta cuando Dios te dice quieres ser sano?
¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? ¿Qué voy a hacer con mi cita mañana? Si no voy a la cita me quitan el seguro. Cuando Jesús vino a la vida de este hombre, Jesús sabía que ese hombre tenía muchos problemas. Cuando Jesús se acerca a ti, a mí, se acercó porque sabía que teníamos muchos problemas y Él quería quitar todos esos problemas. ¿Cuánto tiempo hemos estado conformes con la situación que estamos? ¿Cuánto tiempo hemos estado conformes? A lo mejor esa es la voluntad de Dios, que yo muera enfermo, que yo esté pobre, que yo... No. ¿O cuánto tiempo esperamos que Dios haga algo? ¿Cómo le respondió este enfermo? Sabemos que Dios es un Dios de oportunidades. Esta persona de 38 años enfermo le respondió: no tengo quien me meta en el estanque, no tengo quien me lleve al hospital. Voy a perder mi cita médica por causa de que no me dan un ray. Y eso que es un hermano de la iglesia, pero no me quiere dar un ray. Y voy a perder mi cita médica. Mejor me busco otra iglesia donde el pastor me lleve, porque ahí nomás quieren que yo ore. ¿Cuál sería la contestación? Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cómo este hombre respondió ante una adversidad? ¿Cómo nosotros respondemos ante una adversidad? Porque tenemos muchas. Amén. Este hombre, en otra palabra, le dijo: Señor, no tengo quien me ayude. No tengo quien ore por mí. ¿Cuál sería la respuesta de cada uno de nosotros si Jesús te pregunta hoy: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres tener un matrimonio como en el reino? ¿Quieres ser usado por mí? Jesús te dice: levántate y echa mano. Jesús le dijo: levántate. Si él quería tener ¿qué? Sanidad. Levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le dijo: levántate. Jesús le dio palabra. Si este hombre le hubiera dicho: no, Señor, ¿y mi cita médica de mañana? La voy a perder. Señor, pero si no voy mañana me van a quitar mi plan médico. ¿Cuál sería la respuesta que nosotros le daríamos a Jesús? Jesús le dijo a este hombre: levántate. ¿Qué hizo este hombre? Se levantó y ¿qué hizo? Caminó. Sí, porque la fe de nosotros no funciona. No funciona porque Jesús nos dice: por las heridas mías tú fuiste sanado. Ay, sí, pero me duele. Pero el doctor me dijo que tengo que ir a quimioterapias y todo eso. Bueno, espera. Sí. Pero si yo me muevo en lo que Dios me dice: levanta, toma tu lecho y anda. Solamente tenemos que hacer lo que Dios nos dice. No hemos recibido sanidad porque no hemos hecho lo que Dios nos dice. Amén. Tenemos que hablar el poder de la palabra de Dios y dejar que el fuego del Espíritu Santo destruya toda obra del diablo. El diablo tenía enfermo a aquel hombre por 38 años. Lo único que el diablo no puede detener es tu fe. Puede detener todo lo demás y tiene a muchos cristianos detenidos. Estaba viniendo los otros días, venía para acá creo que el viernes, y venía oyendo una predicación de Kenneth Hagin. Y Kenneth Hagin dice: muchos cristianos le tienen más fe al diablo que a Dios. Yo dije: ¿cómo así? ¿Sí? Y regresé y lo volví a ir y dice: muchos cristianos le tienen más fe al diablo que a Dios. El diablo me trae, es que si yo digo, por ejemplo, ahorita, el teléfono sonó. Ay, el diablo me lo puso. ¿Cuál diablo? Fui yo que no lo apagué. Es que me iba por esa calle y me fue mal, sí.
Pero no el diablo te envió por ahí, fue tu voluntad la que te envió por ahí. Por eso él decía, cristiano le tiene más fe al diablo que a Dios. Cuando tú usas la fe de Dios, hermano, nunca fracasas en nada. El único que el diablo respeta es tu fe. Fe es Dios, porque su palabra está llena de fe. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios creyendo, va llena de fe. El diablo te respeta. El diablo te respeta. Cuando tú hablas la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios va llena de fe. Estamos aprendiendo los viernes a orar la palabra de Dios y verdaderamente que los estudiantes están aprendiendo, están comenzando a orar de otra manera. Empiezan a orar la palabra de Dios y cuando tú oras la palabra de Dios, esa palabra de Dios va en fe y el diablo te respeta. Amén. Cuando Jesús le dijo a este hombre, levántate, toma tu leche y anda, habló con palabra de fe. ¿El diablo lo siguió dejando enfermo o se levantó y se fue? Jesús habló una palabra de fe. Amén. ¿Y quién obedeció? El diablo lo soltó. Cuando tú hablas una palabra de fe, ¿qué hace el diablo? Te suelta. Pero si tú dices, ay, es que el diablo me atacó, es que no, le estás dando más fe al diablo que a Dios. Tenemos que dejar de creer más en el diablo que en Dios. Tenemos que creer más en Dios que en el diablo. Amén. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, va llena de fe, el diablo la respeta. Amén. Cuando hablas palabras que Él pone, te cautiva. En el verso 9 de Juan 5, al instante que el hombre fue sanado. ¿Cuánto duró? ¿Cuánta terapia le dieron? ¿Cuánta quimioterapia le dieron? ¿Cuánta medicina tomó? ¿Cuántas cirugías recibió? ¿Por qué? Tenemos que desconectarnos del sistema del mundo y la única manera que nos vamos a desconectar del sistema del mundo es por fe. No hay otro medio. No hay otro medio. Amén. ¿Cómo dice el verso 9? Al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho. ¿Por qué tomó su lecho y anduvo? Porque hizo exactamente lo que Dios le dijo. Dios desea tu sanidad, pero tienes que hacer lo que Él te dice. Toma tu lecho y anda. No, Señor, pero ¿y mi cita de mañana? Mañana tengo quimioterapia, no voy a ir. Ahí quédate esperando entonces que te sane la ciencia. Yo me voy a ver quién me recibe, a ver quién sí cree en mí. Amén. Las palabras que hablamos, hermanos, deben de ir con credulidad, con fuego del Espíritu Santo. Muchos hablamos de acuerdo a cómo nos sentimos. Amén. O de acuerdo a lo que esperamos del sistema que el mundo tiene. Tenemos que enseñar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu a hablar lo que Dios dice para obtener lo que Dios dice. Nuestra mente se entrenó por muchos años a solo hablar lo que vemos, tocamos, sentimos, por lo que es real, por lo que el sistema que conocemos. Jesús vino a cambiar nuestra mentalidad. Amén. En Mateo 4:17 nos dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo venía oyendo en la mañana a Ronnie Howard y él decía, hablaba mucho, y yo venía compartiendo un poco con Jean-Pierre. Y yo le dije, ese hombre tiene muchas cosas en común con lo que yo tengo, porque él es de África, él es africano. Y dice, yo llegué a este país como migrante, este país me recibió, yo tuve que aprender la constitución de este país, tuve que actuar conforme a la constitución de este país y dejar la constitución de mi país en África. Porque muchos venimos a este país y queremos traer la cultura y la constitución de nuestro país en este país que nos ha abierto las puertas. Y yo dije, wow, este hombre piensa como yo. Yo soy mexicano y nací allá, pero yo no voy a traer mi cultura aquí. Sí, ya aquí me recibieron, ya compré mi ciudadanía en la 26.
soy ciudadano de aquí. Ahora tengo que saber la Constitución, tengo que hacer honores a la bandera que me está respaldando, a la que está aquí. Claro, sigo siendo mexicano, respeto mi nación, voy a México y llevo mi cultura para atrás. Allá no voy a ir y voy a llegar con mi manera a Estados Unidos. Sigo siendo mexicano. Si voy allá el 16 de septiembre, es el desfile, voy y participo en el desfile, pero yo no voy a traer esa cultura aquí. Y yo decía, tiene sentido lo que este hombre. Entonces, ¿por qué él decía eso? Porque nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino. ¿Cuál cultura tienes que tener aquí? ¿La de tu país o la del reino? ¿Sí? Yo le venía diciendo a Jean-Pierre, mis hijos, todos nacieron acá, fue un regalo que Dios me dio, y uno de ellos ya me dio un bisnieto, y yo nunca los llevé a participar a un desfile o les puse cosas así, porque la cultura de ellos es la de aquí. Obviamente cuando vamos a México yo les hablo de lo que me acuerdo de la cultura de allá, pero estamos en un país donde la cultura es obligación mía seguirla, porque si no, él decía, en Estados Unidos hay más presos, hay la misma cantidad de presos que en China. Aleluya. Y es una verdad, porque el sistema así se mueve. Amén. Jesús nos dijo, cambien su mentalidad. Mateo 4:17. Dejen de depender del sistema del mundo para que puedan recibir lo que el reino de Dios tiene para cada uno de nosotros. Para eso se nos dio fe. Sin renovar la mente es imposible que recibamos del reino de Dios. El poder de las palabras, cuando nosotros oramos con el poder de las palabras y oramos oramos por nuestros hijos con el poder de las palabras, ¿sabes qué sucede? Lo que tú oras. Ayer estuvimos en un restaurante celebrando el cumpleaños de mi hija, la menor, y viene mi hija, la mayor, y me dice, Daddy, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó? Cuando tú oras y dices, yo rompo toda maldición, que este día venga contra mis hijos, mi descendencia, todos los días rompo toda maldición, toda palabra negativa contra ellos, tú ves milagros. Ayer me compartió y me dijo, ella acaba de comprar un carro y tenía un carro. Ella trabaja en el hospital de niños en el centro y vive en Romeoville todos los días por, no sé, 6 años creo, manejó ese carro. Y ustedes saben que las mujeres se preocupan por cambiar el aceite y todo eso, ¿verdad? Mi hija a veces, ¿verdad? El carro lo manejó todos esos años. Y un día, hace un mes o 2 meses, me dijo, ella compró otro carro. ¿Y qué hiciste con el blanco? No sé, lo paré en el driveway a ver qué hago con ello, lo arreglo, porque ella no quiso encender. Lo llevo al mecánico y se lo dejo a mi hija, que ya maneja también. Ayer me dice, Daddy, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó? Decidí arreglar el carro blanco y lo llevé al mecánico. Y me dijo el mecánico, cuando tú oras que cada maldición enviado a tus hijos, no va a haber accidentes contra ellos, no va a haber nada contra ellos. Me dijo, ¿qué crees que me dijo el mecánico? Le digo, ¿qué? Que desde cuánto tiempo tengo ese carro manejándolo así porque el motor no sirve. Andaba sin motor. No servía el carro ya. Ella estacionó su carro en el driveway y le dije, ¿cuándo vas a arreglar el carro? Hay que se quede, acá traigo el otro. La semana pasada se le ocurrió llevarlo al mecánico, se lo llevó el mecánico al taller. El mecánico le dice, ese carro, el motor ya no sirve, te va a salir más caro arreglarlo que comprar otro nuevo. Dice, ya tengo uno nuevo, yonquéalo entonces. Pero dice, ¿cómo es posible que el carro, en cuanto yo lo apagué en el carro, en el driveway de su casa, después lo quiso prender y ya no prendía, ahí lo dejo? No prendía porque el motor no sirve. Y así sí, la gracia de Dios estuvo en ella, hasta que ella compró otro, el carro le mostró que su motor ya no servía. Y así lo anduvo manejando. Pero cuando tú oras, Señor, cada maldición hablada contra mis hijos, contra su casa, contra sus carros, contra sus finanzas, hoy yo las cancelo. Esa es la primera oración
que debemos que hacer. Y cuando tú ves eso manifestado, wow. Sí. Bienes y riquezas hay en ellos siempre, y la justicia de tuya está en ellos. No estoy hablando que mis hijos son perfectos, que la gracia de Dios los sigue donde quiera que ellos van. Amén. Pero cuando digo, ay, voy a hablar al ministerio de CCB para que oren por mis hijos y pongan a mis hijos en sus manos, Ron, tú tienes la responsabilidad de orar por ellos todos los días, porque el diablo no descansa, te envía maldiciones a tu casa, a tus hijos, y tú piensas que, ya oré por ellos. No, todos los días, toda maldición enviada contra ellos, yo la cancelo. Y eso para mí ayer fue un gran testimonio, y yo le dije, sí, ¿ves lo que Dios hace? Le digo, la cosa que yo hago es que yo siempre envío palabras a sus vidas. Y me enseñó, dice, pero como quiere ya compré otro nuevo. Mira, traigo un Jeep, me compré otro nuevo. A ver, enséñamelo. Dije, wow. Yo oro por ti, regálamelo. Sí, hermano, tenemos que ver bendiciones cuando tú hablas. Amén. Ayer estábamos ahí todos, mis nietas. Mi bisnieto no lo veo muy continuo, pero ayer que me vio, le dije, vente, Maikito. ¡Bum! Se fue. Como que me hubiera conocido. Le digo a mis hijos, es que vi un ángel y se va con el ángel. Aleluya. Amén. Entonces, ¿verdad? Ayer estábamos ahí todos celebrando. Y mi nieta tiene 20 años ahora, estaba a un lado mío. Y relajando en familia, conviviendo. A mí se me sale un comentario para el mesero. Y mi nieta de 20 años escucha y me dice, Grandpa, tú eres pastor y no tienes que decir eso. Mija, ¿qué dije? Dijiste que es muy lento, que se apure. O algo dije. Sí, a una palabra. Y mi hija le dije, mi hija, pero no. Y que me saca su teléfono y me enseña la Biblia. Mateo 7, mira, Grandpa, Mateo 7 dice, no juzgues para no ser juzgado. Mi nieta sacó su Biblia y me dijo, mira, mija, pero no juzgues para no ser juzgado, Grandpa. El poder de las palabras. El poder de las palabras. Para mí parecía algo, ¿verdad? Ay, este es muy lento. Algo comenté. Pero mi nieta, los hijos todo escuchan. Grandpa, tú eres pastor. You're not supposed to say that. ¿Qué dije, mija? Mira, Mateo 7. No juzgues para no ser juzgado. Y se lo enseña a su hermana y su papá, Mikey, no estaba, anda en Dominicana. Dice, mira, Michi, aquí lo que dice, mira. Y le dice a mi esposa, Nini, mira, ¿y qué dijo tu grandpa? Dijo algo del mesero, pero mira lo que dice la Biblia, que no juzgue para no ser juzgado. Wow. El poder de las palabras. Amén. Aquel hombre, hermanos, en el verso 5, Juan, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, dice el verso 5. Aquel hombre llevaba ¿cuántos años? 38 años. ¿Cuántos años llevas haciendo línea en el hospital y esperas aliviarte? ¿Cuántos años has esperado que el sistema del mundo te sane y no te ha sanado y no te va a sanar? No te va a sanar, te lo digo desde hoy. Lo único que te va a sanar es tu fe. Cuando haces lo que Dios te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Es que a lo mejor no tengo fe, por eso vienes a esta iglesia, porque aquí te hablan de fe. Amén. El hospital está lleno, hay una gran lista de espera. Este hombre estaba conforme, ya tenía 38 años, ya estaba conforme con depender del sistema del mundo. No tenemos que estar conformes de depender del sistema del mundo. ¿Qué sucedió con este hombre? Número 1, oyó palabra de fe porque Jesús le habló. Esa palabra de fe lo hizo salir de la tercera dimensión a mover a la cuarta dimensión. En la tercera dimensión nunca vas a recibir tu sanidad. En la tercera dimensión nunca vas a ser próspero. Vas a vivir conforme al sistema del mundo. Número 3, al instante cuando él se movió en la palabra de fe, en la palabra de Dios, cuando se movió en lo que Jesús le dijo, ¿cuándo fue su sanidad? ¿En una semana o al instante? Al instante.
¿Cuántos años nosotros esperamos para que el sistema de la tercera dimensión haga un milagro en nosotros? ¿Queremos seguir esperando? Hoy decidimos movernos de la tercera dimensión a la cuarta dimensión. La Biblia no dice que este hombre vivía ahí. Eso es interesante. Yo creo que a lo mejor ya tenía su tienda de campaña y aquí voy a vivir. La Biblia no dice nada de eso, solamente dice que este hombre estaba ahí 38 años. A lo mejor todos los días lo llevaban. Y a veces se enojaba porque no había quien lo llevara. Ay, yo no tengo ray al hospital, ¿quién me va a llevar? No me quieren dar ray. Este hombre estaba ahí, a lo mejor para no estar molestando gente aquí, el que me quiera traer de comer o que me quiera mendigar, que me traiga un taco, aquí me voy a quedar, pero no me voy a ir. Porque cuando venga el ángel me va a sanar. Nunca lo sanó, porque esperó el sistema, estaba esperando algo que él creía con sus sentimientos, con sus emociones. No estaba esperando algo que él creía en fe, hasta que llegó el autor y consumador de la fe. Este hombre tuvo que dar un paso en fe y dejar de depender del sistema del mundo y comenzar a depender del sistema del reino de Dios. Amén. En Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Este hombre por 38 años la carne no le había aprovechado. Lo que él sentía en la carne no le había aprovechado. El único que le vino a dar vida a este hombre fue el espíritu. De acuerdo a Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo te hablo o que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. En Juan 16:33, estas cosas yo las hablo para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, crean en mí. Yo ya vencí al mundo y todo su sistema. ¿Hace cuántos años Jesús venció el sistema del mundo? Hace 2000. Hace 2000 años atrás tú y yo fuimos libres, fuimos sanos, fuimos prósperos. Mínimo tú tienes que tener 2 casas libres de deudas, cuando menos una. Ya no tienes que depender de tu trabajo, tienes que depender de tu fe mínimo, porque hace 2000 años Dios nos libertó. Hace 2000 años Dios nos libertó. En el mundo te daban aflicción, pero cuando tú viniste a Cristo, venciste todo el mundo. Pero la respuesta de todo esto, la clave está esto en Romanos 12:2. No te hagas a la forma del mundo. Cuando venimos a Cristo tenemos que dejar la forma del mundo. No te hagas a la forma del mundo. El mundo, ¿cómo actúa? Se mueve por lo que vende y por lo que compra. Amén. Se mueve por ayudas y por sistemas gubernamentales. Dios te dice: no te deja de hacer de esa forma del mundo. Simplemente medita la palabra de Dios para que conozcas mi voluntad, porque la voluntad mía es buena, es perfecta y es agradable. Amén. La voluntad del sistema del mundo es robar, matar, destruir. Dios dice: la mía es buena, es perfecta y es agradable. En Marcos 9 habla de un hijo endemoniado. Atención, la Biblia no dice qué tipo de demonio. Cuando lo trajeron a Jesús ya era un adolescente y le dijeron: mi hijo está endemoniado. La pregunta de Jesús al padre le dijo: ¿desde cuándo? Desde niño. Tu niño puede tener un espíritu de esos y no te puedes dar cuenta hasta cuando llegó a la edad adolescente. Se aventaba al fuego, se golpeaba y no le pasaba nada, porque tiene un espíritu inmundo. ¿Sí? ¿Ves por qué tenemos que estar enfocados en nuestros niños y en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes? El mundo se los quiere consumir. En la reunión que tuve con los jóvenes hoy, les comenté que yo estaba estaba navegando en las noticias y vi de repente que dice: en la Ciudad de México
interrumpieron una fiesta clandestina, ilegal. Y en esa fiesta clandestina fueron arrestados 800 menores de edad que ya estaban consumiendo. Sí, el mundo nos está ganando a los jóvenes. Y la iglesia no cree en usar fe para salvar a los jóvenes. Ay, son jóvenes que se diviertan. Es niño, ¿qué sabe? Déjale el teléfono. Jesús le preguntó, ¿desde cuándo? El papá le dijo, ay, desde niño. Desde niño. Amén. Notemos que Jesús vino contra el espíritu inmundo. En el verso 21 le dice, ¿desde cuánto tiempo sucede esto? El padre le contestó, desde niño. ¿Cómo un espíritu inmundo entró a un niño? ¿Qué hablamos en nuestra casa que nuestros hijos escuchan? Aleluya. ¿Qué hablamos en nuestras casas que nuestros hijos escuchan? Que prefieren estar en otra casa. ¿Cómo trato a mi esposa o a mi esposa en presencia de mis hijos? ¿Cómo hablo de los hermanos de la iglesia y mis hijos escuchan? ¿Cómo soluciono los problemas de enfermedad o de pareja delante de mis hijos? ¿Mis hijos escuchan palabras negativas o ven actividades que no van de acuerdo con el estilo de mi vida cristiana? ¿Qué les comento ayer, mi nieta? Algo insignificativo para mí, pero ella dijo, Grandpa, tú no tienes que decir eso. Mi hija, estoy relajando. No, por tu palabra vas a ser juzgado y por tal. Me ministró. Amén. Me dio una lección. ¿Qué estamos dejando como legado a nuestros hijos? ¿Estamos dejando el poder de las palabras del reino de Dios o el poder de las palabras del sistema del mundo? Amén. Quizás el Espíritu Santo no se manifestó hasta que fue adolescente. Yo creo que desde niño el papá o la mamá buscaron ayuda. Es obvio que no la encontraron hasta que vinieron al sistema del reino de Dios. La solución a los problemas en tus hijos no está en terapias, no está en psicología, no está en todo tipo de tratos, está en el reino de Dios. En el reino de Dios encuentras solución a todos tus problemas. También aprendemos a vivir en el reino de Dios un estilo de vida de fe y sin miedos. En el verso 29, cuando ya hubo la liberación, este día de los jóvenes, esperamos una gran liberación en jóvenes. De 13 años para arriba tienen que venir. Esperamos una liberación en la vida de los jóvenes. Amén. Verso 29, cuando Jesús entró a la casa con sus discípulos, los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Eso fue lo que le preguntaron los discípulos. Cuando tú no estás en una iglesia de revelación, te dicen que el género del demonio sale con ayuno y oración. No se refería a eso, hermanos. Ay, voy a orar y ayunar para que el demonio deje a mi hijo. No se refería a eso. Puedes llorar y orar y está bien. Pero Jesús les estaba diciendo a los discípulos, ellos querían saber por qué no habían podido echar ese demonio afuera. Jesús les recordó en el verso 14 del mismo libro de Marcos 9, cuando llegó a donde estaban, cuando los discípulos estaban platicando, estaban argumentando con los fariseos y con otras personas ahí. No, nosotros andamos con Jesús, nosotros hacemos milagros, nosotros somos favoritos de Jesús, nosotros andamos, nosotros somos, Dios me usa. ¿Verdad que hay cristianos así? Dios me usa, Dios esto, Dios aquello. Y Jesús les dice, los discípulos le dijeron, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? En el verso 14 de Marcos 9, Jesús le da la respuesta. Porque él dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de los discípulos. Y escribas, que dice la otra parte, discutían. Cuando ellos discutían, Jesús les está diciendo, mira, para que tú dejes de discutir, de argumentar y de creerte que eres más que yo, tienes que orar y ayunar para que te limpies. No estaba diciendo, oren y ayunen para que ese espíritu inmundo en tu hijo se vaya. Oren por ustedes mismos para que dejen su manera de pensar,
para que piensan que ustedes son más que los fariseos y que están discutiendo con ellos porque ustedes andan conmigo y piensan que por andar conmigo tienen más poder que ellos. No, oren y ayunen para que salga ese espíritu que ustedes usan y discuten. Amén. A ese espíritu se refería. Nuestras palabras solo tienen que ir con poder y van por poder cuando hablamos los principios del reino de Dios. En Juan 16:14, Él me glorificará, porque Él toma de lo mío y te los hace saber a ustedes. Juan 16:14. En el verso 15 de Juan 16, todo lo que tiene el Padre es mío. Aleluya. Todo lo que tiene Dios es tuyo. Todo lo que tiene Dios es tuyo. La sanidad la tiene Dios, es tuya. La prosperidad la tiene Dios, es tuya. Tu casa libre de deudas la tiene Dios, es tuya. Un trabajo donde trabajes menos y si ganes más es tuyo. Sí, porque lo tiene Dios. Aleluya. Tenemos que entrenar nuestra mente, nuestro corazón, a solo hablar lo que oímos del Padre. Es cierto que estamos en una sociedad donde escuchamos noticias, reportes médicos, tenemos síntomas de enfermedad, todo es real. Yo no niego que eso sea real. Solo que nosotros debemos de ser un vehículo para estar, nosotros no tenemos que ser un vehículo para estar llevando lo que el sistema del mundo tiene. ¿Verdad? Conversaciones a veces entre mujeres. Precisamente hoy llegué a una tienda y estaban dos damas adelante de mí. Ay, ¿tú crees? Yo tengo una amiga que esto y esto. Ay, pero la mía esto y esto. Y decía, conversaciones del mundo. Sí, poniendo atención a las cosas que el mundo tiene. Nosotros los cristianos no tenemos que hablar así. ¿Cómo está? Ay, lleno de alegría, lleno de gozo, completamente sano. ¿No tienes problemas en tu casa? No, porque hablo la palabra y los problemas se van. La gente quiere saber de ti y tú abres tu boca para hacerles saber. Y al rato, ¿qué crees, amiga? Fui a la casa de fulano y... Hello. Cuando la gente te hable o tú hables, ¿cómo estás? Lleno del fuego del Espíritu Santo y estoy completamente sano. Y tu casa, wow, gloria a Dios que mis biles este mes fueron completamente pagos. ¿Cómo? I don't know. Ya no va a querer escuchar eso de ti porque quiere escuchar chismes. Te va a colgar. ¿Qué hablamos después? ¿Te fijaste que el hermanito hoy no fue? A ver, cuéntame más. A lo mejor ya se fue de su casa, quién sabe. O a lo mejor no fue porque su esposa lo manda. Si deja de argumentar y de figurar. Hablemos solamente, la palabra dice hablar entre nosotros con salmos, signos y cánticos espirituales. Amén. Ay, amiga, no sé qué voy a hacer, las cosas se ponen peor. El dinero no me alcanza. Las medicinas, muy caras. Todo está muy caro. Mi esposa o mi esposo no cambia. Mis hijos no me obedecen. Ay, mis hijas ya llenaron la casa de mis nietos, de más nietos, yo no sé qué hacer. Y todos tienen diferente padre o diferente madre. No lo hemos visto en la iglesia. Es que el pastor quiere que siempre diezmemos y ni siquiera tengo trabajo. Apenas nos alcanza. Tengo muchos problemas que no sé qué hacer. Estas palabras y otras solo van a crear un medio ambiente en donde tú decides estar viviendo el resto de tu vida. ¿Están de acuerdo? Estamos hablando de personas cristianas, hablando como personas que no tienen al Espíritu Santo y el fuego de Dios. Pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo y el fuego de Dios. No debemos de hablar así, porque son palabras llenas de miedo, sin fe. Estás hablando el idioma del diablo. Cuando me cuentas algo
que deseas que hagamos, que oremos? Llámame para ponernos de acuerdo en algo que tú deseas orar, que vaya de acuerdo en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios haga el efecto y no fracase. Y yo voy a creer de esa manera. Tenemos que orar y poner la palabra de Dios en función. Cuando me hables o llames a una pareja, a un amigo, una amiga, sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fíjate que quiero que oremos. Dame la escritura, ahorita nos ponemos de acuerdo y eso va a suceder. No tengo ninguna en particular, pues Dios no va a poder hacer nada en particular en tu situación si no tienes una escritura. ¿Sí? Eso estamos aprendiendo los viernes, ¿verdad, Roxana? ¿Joana? Estamos hablando la palabra y estamos viendo milagros. Ya ellas quieren dar la clase en vez de yo, porque tienen tantos testimonios que les tengo que decir: hey, aquí el que doy la clase soy yo. No se crean. Los testimonios, a mí, cuando yo escucho un testimonio de ellas, ¿ustedes creen que yo no me edifico y recibo fe? Claro. Sí. Cuando nosotros no oramos la palabra de Dios, Dios no puede hacer nada. Amén. Su palabra en la cual nos respaldamos va a ser el efecto. Amén. No tenemos que hacer como aquel hombre que esperó ¿cuántos años? 38 años. Y él decía: ¿quieres ser sano? Sí, Señor, pero necesito otras piernas porque soy paralítico, no hay quien me done unas piernas. A lo mejor la columna vertebral la tengo dañada, necesito un trasplante y no tengo quien me lo trasplante. ¿Cómo voy a ser sano? ¿Sí? Tenemos que dejar esa manera de pensar. ¿Quieres ser sano? Sí, Señor, pero no puedes caminar. ¿Qué importa que no pueda caminar? Si yo creo en ti, voy a caminar. Pero cuando empiezas a cuestionar a Dios, separa tu fe. Amén. Cometemos un error cuando solo decimos lo que sentimos. Amén. Porque se pierde toda nuestra confianza en Dios. Tenemos que volver a confiar en Dios. Cuando nosotros creemos a Dios y no nos contesta, no es porque Él no quiera contestarnos. Cuando nosotros hemos orado y hemos creído a Dios, es por falta de nuestra fe. Tenemos que incrementar nuestra fe y que nuestra fe llegue al lugar donde Dios la necesita para entonces hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Porque si no conectamos nuestra fe con Dios, vamos a desarrollar más confianza en el sistema del mundo que a la palabra de Dios. Vamos a llegar a creer más a la ciencia que al poder de Dios. Cuando Dios habló y dijo: sea la luz, ¿qué sucedió? Fue la luz. Amén. Jesús siempre pasó tiempo con el Padre para recibir instrucciones. ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo con el Padre para recibir instrucciones? ¿Cuántos nos sentamos y hablamos un minuto todos los días con Dios y se lo traemos a nuestros hijos, a nuestros niños? Amén. Llegamos, todos los que llegamos a este país y su sistema nos comienza a dominar. Damos a nuestros hijos a alguien más que los eduque, porque yo a lo que vine fue a trabajar. Hello. Está bien trabajar, pero yo le tengo que, imagínate, yo le creo a Dios por un trabajo para mí. Este trabajo me va a producir lo que mi esposa y yo producen. Mi esposa: quédate con los hijos, porque es que yo traigo tanta plata cada semana que tú no tienes que trabajar, tú educa a mi hijo o a mis hijos. Cuando tú tienes en fe, puede suceder eso. Solamente en fe puede suceder eso. Tú no sabes de dónde viene todo tu sustento, pero acuérdate, Salmo 121 dice: mi socorro viene de... ¿Qué hizo? Hebreos 4:16, ¿de dónde vendrá mi socorro? Sí. En Hebreos 4:16 también nos dice: confiadamente me acerco a Dios, al trono de la gracia, para el oportuno socorro. Salmo 38,
Tú eres mi sustento, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en todas las tribulaciones. Aunque mi padre y mi madre me fallen, con todo tú me recogerás. Sí, aún nuestros padres nos pueden fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Dios nunca te va a fallar. Amén. Dios nunca te va a fallar. Aleluya. Estamos terminando. Voy a brincar porque ya los que se van a bautizar están, ay, ya que ya termine porque ya me quiero bautizar. Marcos 11:22. Esta es lo que Dios nos dice. Marcos 11:22. Tengan fe en Dios. En otras palabras, ten la fe como Dios. ¿Cómo yo puedo tener fe, una fe como la de Dios? Por el oír, el oír, el oír, el oír de Dios. Por el oír de Dios nosotros vamos a construir una fe como la de Dios. Tengan una fe como la de Dios. Cuando nosotros oímos, que tenemos fe. Amén. ¿Cómo nosotros nos aprendimos las cánticos seculares que hoy todavía las entonamos? Por el oír. Yo todavía me acuerdo, yo las oí por muchos años. Almohada de José José, y a veces me viene, amor como el nuestro. No. Sí, porque de tanto que la oía. Amor como el nuestro no hay dos en la vida. Amor como el de Dios no hay dos en la vida. Ese es un amor real. No el de José José, el amor de Dios, porque el amor de Dios es real en mi vida. El amor de Dios no solamente es como una almohada que él tenía. José José cantaba esa, ¿verdad? De la almohada. Y nos apasionábamos. ¿Sí? ¿Y cómo la aprendimos? Por el oír, por el oír, por el oír. Ahora, ¿cómo va a venir la fe? ¿Cómo va mi sanidad? Por el oír, por el oír, por el oír de la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, desarrollamos la palabra de Dios. Amén. Esto es todo. Denle gloria y honra a Dios. Aleluya. Así como estás, inclina tu cabeza, medita lo que Dios ha hablado en esta mañana. Y si en esta tarde, en esta mañana hay alguien que no ha recibido a Jesús y quiere traer un nuevo comienzo con Jesucristo, este es el día, este es el lugar, esta es la hora. Hoy es tu tiempo. Muchos han estado como aquel hombre del estanque, 38 años, a lo mejor tú tenías 1 año, 2 años, 3 años. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón y esta mañana lo quieres recibir, ven. Y después de esto, aprovechas que vamos a tener bautizos y te bautizas, porque la palabra dice, el que cree y fuera bautizado. Si tú crees en esta mañana, crees en Jesucristo, lo recibes en tu corazón y eres bautizado, entonces dice Hechos 2:38, se arrepintieron. Amén. Y dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos y bautizados? Creer en el Señor Jesucristo, porque entonces recibirás el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Si tú estás aquí en esta mañana y Dios te habló para recibir a Jesús en su corazón, da un paso de fe, acércate aquí enfrente, acompáñanos a orar, recibe esta oración y vas a entrar directamente al trono de la gracia y ya no vas a pelear con tus propias fuerzas, ahora Dios va a pelear por ti. Él es el que va a pelear todas las batallas, en el nombre de Jesús. Amén. Si estás aquí y quieres tomar esa decisión, te hacemos la invitación. En el nombre de Jesús, pónganse de pie. Amén. Aleluya. Aleluya. Todavía es tiempo antes de cerrar. Antes de cerrar y prepararnos para los hermanos que se van a bautizar. En el nombre de Jesús. Los que se van a bautizar, vean al hermano Felipe para que le den los nombres. Él va a hacer una lista. Y después el hermano Andrés va con el hermano Flavio a sumergirlos. Y nuestra hermana Sophie con otros voluntarios van a estar acá recibiéndolos, dirigiéndolos, y vamos a estar preparándolos.
Pero no quiero despedir sin que tú recibas a Jesús como Señor y Salvador. Antes de cerrar, da un paso en fe, ven aquí enfrente y recibe a Jesús